Bueno, se han venido dando detalles sobre cómo será vacunado el personal de salud en una serie de estados para poder permitir el regreso a clases presenciales. Y, perdón, dije salud, ¿verdad? El personal educativo, sí, sí, educativo. Me corrige Andrea y gracias Andrea. Vamos a platicar al respecto con Marco Fernández, quien es coordinador de Anticorrupción y Educación de México Evalúa. ¿Cómo estás, Marco? Hola Pascal, muy buenos días. Pues ante la expectativa del anuncio del día de hoy por parte del presidente y de la secretaria de Educación de el plan que tienen para que en las próximas semanas se vacune básicamente a un poco más de 3 millones de personas que integran entre docentes y personal administrativo Uh-huh. el sistema educativo nacional. Me parece, por un lado, una buena noticia en términos de una primera condición para poder realmente caminar hacia la reapertura paulatina y escalonada Uh-huh. de manera presencial a las clases, pero también con franqueza pues preocupado porque por un lado se habló de varias medidas de salud, pero en términos estrictamente educativos pues no hubo ninguna explicación de cuál es la ruta que plantea el gobierno para este regreso paulatino y escalonado de clases presenciales. ¿Qué es lo que te hubiera gustado escuchar, por ejemplo? Mira, como complemento, primero, del lado de salud, hay una parte básica que han hecho países que han tenido éxito en el regreso presencial, que es el realizar un número sustantivo de pruebas aleatorias en los Uh-huh. centros educativos Uh-huh. para poder detectar posibles infecciones y por lo tanto, cuando eso es el caso, Uh-huh. activar el protocolo que se tiene que hacer para el resguardo de la comunidad O educativa. sea, por ejemplo, ¿tú Y crees en que términos, los profesores debieran ser pues una suerte de tómbola, digamos, sorteados y algunos de ellos, a algunos de ellos aplicarles pruebas para ver pues, qué tan presente está el coronavirus en esa comunidad? eso es fundamental. Ujú. Si tú observas lo que ha ocurrido, insisto, en otros países que lo han hecho bien, y hablas con expertos de salud, que no sea el señor Gatell, todo el mundo enfatiza la importancia de las pruebas como un medio de alerta para, Ujú. por ejemplo, detectar a los asintomáticos, que a pesar de que no tienen, vaya su nombre, no tienen síntomas de la enfermedad, sí contagian la misma. Ujú. Y eso ha sido importante, insisto, en la parte de las escuelas que han abierto con éxito. En la parte educativa, Pascal, las tres partes básicas de, ok, ¿cuál va a ser el diagnóstico, la prueba que pueden plantear la Secretaría para detectar qué ha sido lo que no se ha podido aprender durante estos meses a la distancia por parte de las alumnas y los alumnos? Ese diagnóstico, Pascal, es básico para que tú como docente puedas establecer la ruta que vas a tener con tu salón de clases Ujú. para ir poco a poco recuperando esos aprendizajes inalcanzados. ¿De qué tamaño es el abandono escolar? Se ha Sí. negado reiteradamente la Secretaría a dar las cifras, porque y esas cifras son básicas no por el discurso catastrofista, sino porque eso lo necesitan los directores en los planteles para decir, ok, junto con mis supervisores, Ujú. esta es la ruta que yo voy a establecer para ir a rescatar a esos jóvenes, a esas niños que por distintas razones abandonaron la escuela. Y el tercer elemento que mencionaron, Ujú. pero con franqueza lo mencionaron vez No, pasada, bueno, pues es la parte cuando emocional. salieron los datos de INEGI del abandono, me pareció pues escandaloso y no realmente no hubo una reacción para nada importante, ¿no? Y incluso, o sea, yo la verdad es que decía, bueno, dado la importancia de lo que están anunciando de las vacunas y demás, Ujú. pues esperaba, probablemente de manera ilusa, que el presidente pudiera anunciar una reasignación presupuestal, Ujú. no recortes como ha habido en materia educativa, porque reabrir las escuelas
va a costar dinero Sí. que para poderle dar las condiciones de remoción y demás. Y Estaba sobre viendo todo, que pues, incluso para algunas de ellas han sido garantizar, saqueadas, insisto, ¿no? un regreso adecuado. Sí. Sí, Entonces, sí, sí, esa sí, sí, parte va a con ser Santita costoso Pascal, reabrir, pues, ¿no? fíjate, En muchos o sea, sentidos. tú tienes hijos, tienes, o sea, y tienes nietos y demás que eventualmente irán a la escuela. Ujú. Si tú tuvieras ahorita a tus nietos y te dicen a los nietos ya a la escuela, y no estás viendo que no están aprendiendo, pues porque las clases a la distancia tienen severas limitaciones, sobre todo si Ujú. solo dependes de la televisión. Tú tendrías que estar como papá, como abuelo y demás, expectante, decir, bueno, ¿qué nos me plantea la autoridad, tanto federal como de los estados? Ya negoció con el CENTE, por ejemplo, para ampliar el ciclo escolar, porque pues, necesitamos recuperar Ujú. lo que no han aprendido las chicas, los chicos en este momento. O sea, Pero muy tu posición es simultáneo. que se ha centrado demasiado el tema en la vacunación de los maestros y muy poco en todos los demás aspectos importantes. Sin duda alguna, o sea, el aspecto del corazón educativo Ujú. sigue brillando por su ausencia y Ujú. sí es preocupante porque ahí estaba la secretaria de Educación. Yo puedo entender que la parte de la estrategia de cómo se distribuirá la vacuna y demás Ujú. lo tenga que llevar la autoridad de salud, Ujú. pero ahí estaba presente la maestra Delfina. Yo no hubiera esperado, máxime que pues tiene experiencia en el aula, Claro. que esa sensibilidad educativa la llevara a poner al centro de la conversación Ujú. esta parte. O que ya, pues de plano, hubiera uno esperado, si realmente las conferencias funcionaran, que tus compañeros periodistas, a la hora de que vinieron la sesión de preguntas y respuestas, plantearan los cuestionamientos básicos. Pero la primera pregunta de las clásicas sembradas en la mañanera Ujú. fue sobre los estadios de béisbol. Pues sí. O sea, hazme el favor, estamos hablando de la parte educativa y la periodista pregunta de los estadios de Perdóname béisbol. que te haga un apunte ahí, pero pues no, yo no los considero compañeros periodistas a muchos de esos señores que hacen ese tipo de preguntas ahí en la mañanera. Nunca me he cruzado con ellos en la vida, en varias décadas de trayectoria. Simplemente no son periodistas. Lo tenía que decir, Marco, discúlpame. Tienes razón, o sea, Sí. es que es increíble, o sea, es increíble que uno observa que uno de los temas nodales para Sí. el país, como debe ser la educación, Sí, se trata con tan poca pues sí, importancia por parte del mandatario sí. y el show que hacen alrededor del mismo. Entonces, sí me parece que como sociedad necesitamos Tomar esto más elevar en la serio. voz. No quiere decir que no reconozcamos Sí. la importancia de empezar a vacunar al personal docente Pero y es administrativo del sistema mucho más que educativo. eso. Por Con eso supuesto me que es un quedo, primer paso, Marco. pero no es suficiente. Sí, Necesitamos entender cuál va a ser la ruta educativa que sí. tiene en mente la autoridad para tratar de contener las afectaciones que en esta Muy bien. materia está produciendo la pandemia. Tengo que dejarlo ahí, Marco, pero te agradezco y te mando un abrazo. Muchísimas gracias, como siempre. Muy buen día. Gracias, Marco Fernández. Gracias. Vamos a pausa.